Bueno, comenzamos con el módulo 5 en la semana uno. Vamos a ver sobre empaques y sobre embalajes. Es fundamental que ustedes entiendan que la iniquidad no termina cuando el alimento sale del horno o el proceso de mezcla, sino que el empaque es la última línea de defensa. Si el empaque falla, bueno, todo el esfuerzo previo en buenas prácticas de manufactura, en el HACCP, en el HACCP, se pierde. Entonces, por eso la importancia del empaque. Aspectos generales, referencias históricas del empaque y el embalaje, la utilización de elementos de la naturaleza como hojas y pieles de animales. En 1935 se desarrolla el polietileno, después apareció el papel en el año 150. En el siglo XIX se revolucionó la industria del empaque, las primeras bolsas comerciales, estuvo la primera caja de cartón. John Hall y Ryan Dawkins son los creadores de los botes o las latas. Después apareció el plástico en el siglo XX. El empaque es como una estrategia de marketing y en el siglo XXI es toda una industria en desarrollo. Bueno, antes en la naturaleza, en la industria, el empaque era biológico, por ejemplo, las cáscara de huevo, ¿verdad? O las hojas de plátano. Y ya después, en el siglo XIX, este, como lo habíamos mencionado en una clase, apareció Alper, ¿verdad? Y comenzó a guardar los alimentos, en guardar la carne en tarros de vidrio, y ahí se comenzó a conservar mejor la comida. Después, en el siglo XX, ya el gran cambio que fue el nacimiento del autoservicio. Antes el tendero te daba el producto con los supermercados, ahora el empaque tuvo que empezar a hablar y venderse solo frente al consumidor. Y en el siglo XXI la tendencia actual ya no solamente proteger, sino también la sostenibilidad. Y hasta los empaques inteligentes, con etiquetas que cambian de color si se rompe la cadena de frío, por ejemplo. Empaque es el arte de acondicionar un producto para su conservación, protección, almacenamiento, manipulación y transporte. Esas son las funciones y la definición del empaque. El embalaje, esta es la forma de garantizar la entrega segura de un producto a un consumidor final en buenas condiciones y al menor costo y tiempo posible. El empaque es el vendedor silencioso, se enfoca en la mercadotecnia, en la imagen y la ergonomía, que sea fácil de abrir, y su cliente es el consumidor final. En cambio, el embalaje es como el guardaespaldas, no le importa verse bonito, le importa resistir y aguantar. Su enfoque es más hacia la logística, hacia la estiva, hacia la protección contra vibraciones, contra golpes, y su cliente es el transportista y los bodegueros, por ejemplo. Algunas terminologías importantes que tenemos que saber. Embalar es la preparación coordinada de un sistema que permite el envío, almacenamiento y distribución de mercaderías. El envase es la sumatoria completa de un producto con su correspondiente unidad que lo porta. Empacar es una unidad de producto manufacturada, uniforme, envuelta, cubierta, sellada, protegida en envoltura o recipiente y lista para ser embalada para su posterior almacenamiento y distribución. Embalaje interior son los elementos internos que ayudan a proteger el producto internamente, como divisiones de papel, cartón o plástico. Envase es aquel que tiene contacto directo con el producto, ¿verdad? En embalaje puede ser como separadores de burbujas de aire, divisiones de cartón, todo eso es parte del embalaje interior. Embalaje flexible son papeles, hojas, otros materiales de naturaleza flexible que sirven para embalar. Embalaje para el transporte.
Esta es la disposición final de un paquete o bulto listo para su distribución o reparto. La etiqueta es un rótulo, marbete, marca, imagen, inscripción, dibujo o cualquier símbolo o detalle con carácter descriptivo impreso, marca grabada o adherida al envase. Flejes, tira o banda de acero, plástico cordonado o extruido que se utiliza para asegurar envases y embalajes para manipulación, almacenamiento y transporte. Recordemos que la etiqueta no solamente es un dibujo, ¿verdad? Sino que la etiqueta es un documento legal que si dice que un producto es libre de alérgenos, bueno, tiene que cumplir lo que dice la etiqueta, ¿verdad? Otras terminologías es la Java, que es una caja de tablilla de madera, alambrada y engrapada, contenedor construido con tablillas separadas o abiertas que se utilizan para el transporte de hortalizas y frutas, paleta, se conoce como tarima y constituye un medio muy usado en los embalajes, son de madera, de muy diversos tamaños y formas, sirven para la agrupación de un conjunto de unidades en un solo bulto. Está una paletizadora, que es un sistema mecánico a través de la cual se manipulan o transportan los productos para su correspondiente carga, descarga o almacenamiento, ya sea externo o interno. Paque primario es aquel recipiente o envase que contiene el producto. Ejemplo, una botella que contiene en su interior una bebida. Desde el punto de vista de inocuidad, este es el empaque más crítico. Aquí debemos hablar desde la interacción del envase-producto. No basta con que sostenga el líquido, el material debe ser inerte también. En calidad evaluamos la migración, que el plástico o el recubrimiento de la lata no vaya a transferir sustancias tóxicas al alimento. Aquí es muy importante que utilicemos envases de grado alimenticio. No cualquier plástico nos va a servir para alimentos. Empaque secundario es aquel que contiene el empaque primario y tiene como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación del producto para su aprovisionamiento en los estantes o anaqueles en el punto de venta. Este empaque puede separarse del producto sin afectar las características del mismo. Aunque este empaque no suele tocar el alimento, cumple la función vital de seguridad porque ayuda a la manipulación. Si vemos una caja de cereal abierta o golpeada, sospechamos inmediatamente la integridad de lo que está dentro, ¿verdad? En logística de supermercado, este empaque va a facilitar también el facing o el acomodo en góndola, como esos empaques que ven ahí, ¿verdad? Ellos se abren y se acomodan directamente en góndola. Empaque terciario es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. Ejemplo, una caja de cartón que agrupa varias unidades de empaques secundarios, los cuales a su vez contienen en su interior un envase primario. Unidad de carga es una agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando operaciones de manipulación de mercancías y favoreciendo labores logísticas. Bueno, en este diagrama ilustra la eficiencia logística. El objetivo es mover la mayor cantidad de producto con un menor número de movimientos. Aquí un concepto clave es el aprovechamiento de la tarima. En la industria se busca que no sobre ni falte espacio en la base de 1 metro por metro 20, que es la medida estándar ISO de una tarima. Si las cajas se salen del perímetro de la tarima, se van a dañar y se va a perder el producto, va a perder resistencia también. Y si quedan muy adentro, bueno, la carga va a ser inestable y va a ser peligrosa para el operador del montacargas. Lo más correcto es que sean del tamaño exacto del pallet, eh,
que lo va a estar moviendo. Bueno, aquí tenemos diferentes imágenes. Se puede ver una etiqueta envolvente de una bebida de avena. Eh, Todos estos son elementos muy importantes como las cajas, las pallets, las tarimas estivadas. Vamos a ver aspectos generales y algunas tendencias en los materiales. Como les mencionaba al inicio, la tendencia actual se rige por la sostenibilidad y la reducción del peso. Ahora estamos viendo una migración masiva del vidrio y la hojalata hacia plásticos más flexibles, multicapa, principalmente para reducir la huella de carbono en el transporte, porque transportar vidrio es transportar mucho peso muerto. Sin embargo, esto va a traer un reto de inocuidad. Los materiales flexibles son más susceptibles a las perforaciones por plagas o a microfugas en los sellos, por ejemplo. Vamos a ver que las funciones básicas son de protección y el primer principio es que justifica la razón de ser el del empaque, es la protección del producto desde el momento que sale del proceso de manufactura o producción hasta que es consumido en su totalidad. Segundo principio es la preservación de sus características fisiológicas, físicas, químicas y mecánicas del producto como requisito indispensable de acuerdo a las normas, reglamentos, regulaciones, legislación y la legislación vigente, tal que vaya a garantizar al usuario final la idoneidad de lo que compra. Esto implica cero rupturas, maltratos, humedad, oxígeno, suciedad, partículas, contaminación bacteriana o cualquier elemento exógeno del medio ambiente. Cuando hablamos de protección, debemos definir contra qué estamos protegiendo. Técnicamente hablamos de propiedades de barrera. Barrera al oxígeno es vital para las grasas, evitar la rancidez y para los productos frescos. También se pueden dar funciones de barrera de humedad, que es crítico para los productos en polvo, para que no se apelmacen. Y también barrera de luz, es importante para productos lácteos o aceites, ya que la luz degrada las vitaminas y oxida las grasas. Los objetivos del empaque es que contenga cierta cantidad de un producto, que conserve la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo, que proteja el contenido del producto de alteraciones por la acción de agentes externos, que promueva la venta, que facilite el uso del producto, que proporcione valor de reutilización al comprador y que facilite el almacenamiento y la distribución y el manejo del producto. Todos esos son objetivos del empaque. También está la conveniencia. El consumidor actual valora mucho la conveniencia, el abre fácil, que sea resellable como con un zipper, o el empaque que sirve como plato, como las sopas instantáneas. Vamos a ver el objetivo del embalaje. Este es proteger las características de la carga y preservar la calidad de los productos que contiene, facilitar el traslado de la carga y permitir su transporte en las mejores condiciones según el modo que se utilice. Va a facilitar la manipulación de la carga, el almacenamiento, la unitarización, la distribución, va a reducir las tarifas de los fletes y va a ayudar con las primas del seguro. Bueno, muchas veces el transporte no se cobra por lo que pesa el producto, sino por el volumen que ocupa el embalaje. Entonces, un embalaje mal diseñado va a transportar aire, es decir, cajas muy grandes para el contenido. Eso va a encarecer innecesariamente el flete. La función de servicio, desde cualidades de uso o de facilidades de empleo,
que debe tener un empaque desde el punto de vista del consumidor, se persigue después de la compra y el uso del producto. Esta función se conoce modernamente como la experiencia del usuario. En los alimentos eso se va a traducir en la capacidad de dosificación, de cierre, del empaque. El servicio no solo es la comodidad, sino también que ayude a extender la vida útil del producto una vez abierto. Vamos a tener también que cumple el rol de protección. Por ejemplo, empaques de papel se utiliza principalmente como envoltorios dentro o fuera de otros empaques o embalajes, en bolsas, en botes, en cajas pegables, de cartoncillo. Va a ofrecer una protección frente a la luz y frente al polvo. El papel absorbe la humedad del aire y puede servir para retrasar el deterioro del producto. Eso sí, no ofrece una muy buena protección mecánica. Vamos a tener también que cumple el papel de protección en los envases de plástico, por ejemplo. Vamos a encontrar empaques plásticos con materiales como el PET, el PA, el PP, el PVC, entre otros. El PET es el polietilentralfano que se utiliza para bebidas gaseosas porque es excelente barrera para el gas. El dióxido de carbono de las bebidas gaseosas evita que se escape el plástico PET. Después está el PEAT, que es el polietileno de alta densidad. Este se utiliza en leche y químicos porque da una buena barrera a la humedad y va a resistir a químicos. También está el PP, que es el prolipo, prolipropileno. Es el rey de los snacks y las galletas porque es excelente barrera de humedad. Va a ayudar a mantener la crocancia. Disculpen, es que estoy engripado. Funciones básicas de desempeño se refiere al aspecto de permitir, facilitar y optimizar el proceso de empaque. Por ejemplo, un producto que es de plástico debe garantizar la sellabilidad de la bolsa como requisito indispensable. Aquí entran en acción los equipos usados en estos procesos. Existen máquinas llenadoras, selladoras automáticas, bandas transportadoras, estaciones de carga y descarga mecanizada, así como elementos auxiliares que coadyuvan al buen desempeño del empaque. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso en planta se le conoce como maquinabilidad. Eso quiere decir que no basta con que la bolsa sea bonita, sino que tiene que funcionar adecuadamente en mi máquina selladora. O, o si es en eh, uno de estos envases que mencionábamos anteriormente, como de polipropileno, o digo, el PEAT, que son como el que se utiliza en las cajas de leche, que la máquina que lo empaca, que lo pueda empacar adecuadamente, porque eso es algo que pasa algunas veces. Se cambia de empaque, pero no se hicieron pruebas en planta de que el empaque funcionaba adecuadamente con las máquinas que se tenían ahí. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. También tiene la función de comunicación. Este es un principio fundamental del empaque que lo constituye el aspecto visual. Eso significa que la forma de presentación del empaque establece lo que este último espera del primero. El aspecto promocional a través de campañas publicitarias presentan en forma integral el producto, el envase o el empaque,
como punto central que procura coaccionar, dirigir o enfocar con un mensaje la compra del producto, ¿verdad? El envase y su respectivo empaque debe identificar claramente su producto, se deben informar las características o cualidades que lo distinguen, por ejemplo, cómo se abre y cómo se usa. Lo decíamos al inicio, ¿verdad? El empaque tiene una doble personalidad, sirve para marketing, que los colores, que el diseño, que venda. Y también tiene la parte de calidad y legal que debe servir para describirle al cliente qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Y no podemos mentirle acerca de lo que es el producto. Hay que ser claros. Y claros no solamente con lo que es el producto, sino también con la lista de ingredientes, por ejemplo, con la formulación que tiene. Para el transporte, es necesario conocer las diferentes condiciones climáticas a través de las cuales va a pasar el producto desde su etapa de producción hasta su punto de consumo final. El empaque y el embalaje deben ser diseñados para proteger el contenido contra riesgos climáticos como humedad, sol, lluvia o cambios de temperatura. Conocer los métodos de manipulación que se han de emplear, número de transbordos, equipo a utilizar, eso va a significar conocer exactamente su ciclo de transporte. También para el proceso de planificación en las condiciones del producto, se diseña el producto en función de un empaque funcional, viable y rentable para su manipulación, almacenamiento y transporte. El empleo de materiales amortiguadores, soporte de acolchados, coadyuvantes con el objetivo de proteger y dar estabilidad a las cargas contra posibles golpes, lesiones o daños. También ayuda con la formulación para aquellos casos que se establezcan en las leyes, reglamentos respectivos, por ejemplo, alimentos o productos dietéticos, el peso, el volumen, las tolerancias, valor nutricional u otras especificaciones necesarias para los usuarios. El diseño del empaque empieza desde adentro hacia afuera. Tenemos que conocer la fragilidad del producto. Es importante que también conozcamos la compatibilidad química. Por ejemplo, hay alimentos que son ácidos, como las salsas de tomate, que podrían corroer envases metálicos si no tienen un barniz sanitario eh, adentro. Alimentos con alto contenido de grasa pueden robarse los plastificantes de ciertos plásticos, volviendo al envase quebradizo o haciendo que el alimento sepa a plástico. Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar y tener en cuenta. Para las condiciones de distribución, bueno, hay que considerar que el tipo de empaque y embalaje, así como el transporte y manipulación que usan sus competidores como arma estratégica para orientar los procesos. Hay que definir normas de calidad y criterios de aceptación. Hay que definir los métodos y los procesos para los cierres y apertura del producto como indicaciones al cliente. Conoce las opiniones y las apreciaciones de importadores, mayoristas, minoristas acerca de las características del empaque y el embalaje. Bueno, planificar la distribución, no solo contratar un camión, sino que esto va desde calidad, vamos a validar la cadena frío, todo eso es información que nosotros tenemos que tener en cuenta. Marcado y etiquetado. Las recomendaciones establecidas por las normas nacionales por parte de entes reguladores, hay que seguir todo eso. Ahí se hace uso de logotipos, marcas y símbolos establecidos en las normas de uso internacional, como la ISO, la CEE, la FDA.
y otras para la manipulación, almacenamiento y transporte. Se debe tener instrucciones en cuanto al idioma y las abreviaturas que se utilicen. También otros requisitos como país y puerto de destino, instrucciones de tránsito, nombre, dirección del consignatario, dirección del remitente, dimensiones, precio del bulto, cantidad de cajas o paquetes, números de licencia de importación o en su defensa de exportaciones. Bueno, esto es porque este etiquetado es como el pasaporte del producto. Aquí en esta imagen podemos observar los elementos que estábamos mencionando anteriormente. Dice qué puerto entra, dice el destinatario, dice cómo se debe, la precaución que se debe tener. Estos son algunos pictogramas de uso internacional. Estos símbolos son universales. Un estibador en cualquier parte del mundo, China, Rusia, Costa Rica, Francia, Alemania, va a entender qué significan esos símbolos. Proteger del calor que va hacia arriba, proteger la humedad, proteger de la humedad, que es frágil, que hay que colocar mordazas en esa sección, que no colocar mordazas en esa sección, que no es apilable, que no se utilicen carros elevadores. Son ejemplos, ¿verdad? Además tenemos estos otros pictogramas que por buenas prácticas y conocimiento general, ¿verdad? Deberíamos conocer un poquito de estos pictogramas, tóxicos, sólidos inflamables, sustancias venenosas, materiales radioactivos, sustancias corrosivas, sustancias peligrosas, líquido flameable, sustancias carburantes y peróxidos orgánicos. Características de los materiales de empaque y embalaje, la determinación de las exigencias o requerimientos básicos del producto, físicas, químicas y fisiológicas, tiempo promedio de duración dentro del empaque y el embalaje, tiempos mínimos y máximos desde que se empaca hasta su consumo final por parte del usuario, las fuerzas de tensión y compresión que ha de soportar, la planificación y control de empaque y el embalaje desde el punto de vista publicitario, consideraciones generales para la utilización de métodos para el empaque y el embalaje, por ejemplo, capacidad o resistencia para ser estibado, facilidad de cerrado, apertura y extracción de la unidad. En el área de calidad es muy importante que se valide que los materiales elegidos cumplan con las necesidades de transporte, de, de que no reaccione con el producto, de que sea llamativo al consumidor, todo eso tiene que cumplir. Vamos a ver algunos tipos de materiales. Tenemos el papel y el cartón, son los materiales más empleados comúnmente. Su función primordial es evitar o proteger el producto de lesiones, fricciones y maltratos originados por su manipulación. Con el cartón y el papel lo que hay que tener cuidado es con la absorción de humedad, que es como el punto débil.
una caja de cartón en una bodega que se haya mojado va a perder su resistencia estructural y rápidamente va a poder provocar un derrumbe de cajas, por ejemplo. Tenemos el papel craft, que este es el papel que se denomina craft, significa que el 100% del contenido es de fibra de madera virgen, por ello desde luego es más caro. La palabra craft viene del alemán y significa fuerza. Este papel significa se fabrica con fibra virgen de pino, lo que deja las fibras largas que se entrelazan muy fuertemente. Por eso es el estándar, por ejemplo, de sacos de cemento, sacos de harina o sacos de azúcar. Se utiliza este papel craft. Además que tiene una alta resistencia a la tracción y al desgarre. Y al ser de primer uso, no ser papel reciclado, eh, podemos asegurarnos que tiene una carga microbiológico menor, que está libre de químicos de tintas anteriores. Vamos a tener el cartón corrugado. El cartón corrugado está compuesto de tres capas y dos caras, superior e inferior, y una flauta de papel craft o semicraft. La flauta es este cordón interior, ¿verdad? Que va ondulado. Son los más utilizados para el transporte y la protección de productos a nivel local y para la exportación. Es envasado de calzado, de frutas, de hortalizas, de artesanías, de decoración, de maquinaria industrial, de electrodomésticos, de mercancías a semigranel, entre otros. La ingeniería del cartón corrugado se basa en el principio del arco, esta capa interior de papel craft actúa como una serie de arcos que van a soportar el peso y lo van a distribuir. Y hay distintos tipos de flauta que tienen diferentes funciones también. Por ejemplo, la flauta tipo C es la más común para cajas de transporte porque da una buena estiva. Está la flauta tipo E, que es de mejor resistencia al aplastamiento, es útil para las latas. Y también se tiene la flauta E, que es el microcorrugado. Se utiliza para cajas de pizza o exhibidores porque tiene una superficie más lisa para imprimir gráficos de alta calidad. También están los sacos, son un método bastante eficaz y barato para la manipulación de grandes volúmenes de producto suelto que no sufren mucho daño. Se puede utilizar para el embalaje de maíz, de café, frijoles, cacao. Vamos a tener madera también, se emplea en las tarimas, en las cajas, en jaulas, carretes, cajones o barriles. Son utilizados para embalar material CKD, repuestos y maquinaria pesada. Sirve también para la elaboración de estuches de lujo. Ofrece mayor resistencia y protección al producto. Es reutilizable. Eso sí, la madera es más sensible a las plagas y tiene un control sanitario. Es muy bueno estructuralmente, pero requiere un control microbiológico más difícil. ¿Por qué? Porque es poroso, absorbe la humedad. En estos poros se pueden desarrollar bacterias. Por ejemplo, todas las tarimas que crucen fronteras tienen que tener una certificación de manufactura que indique que recibieron un tratamiento térmico certificado. No, usted no puede exportar un producto si usted lo envía con una tarima que no tenga ese sello, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa. En las aduanas se va a rechazar toda la carga porque va a ser un riesgo de plagas forestales. Tenemos envase de vidrio, que es el cuerpo es transparente, es sólido, es frágil, que proviene de la fusión de arena silicia con potasa o soda cáustica. Este material, los empaques más usuales son las botellas y los frascos. Sirven para contener una gran variedad de productos como las bebidas, alimentos, salsas, cosméticos, farmacéuticos. Ofrecen mayor resistencia y protección al producto. Son fáciles de reciclar. Le da
visualidad al contenido y son reutilizables. El plástico es, el vidrio es un material sumamente noble, es sumamente inerte. Con inerte me refiero a que no va a interactuar químicamente con los productos que lleva adentro. Es impermeable a los gases, no va a transmitir sabores. El detalle del envase vidrio es que puede causar un peligro físico, ¿verdad? Que se vayan a quebrar. Vamos a tener los envases plásticos, que estos tipos de recipientes, bolsas, frascos, tubos, cajas, botes, bandejas, son normalmente utilizados para el envasado de alimentos, de cosméticos, de productos de aseo, de aceites, eh, de un montón de cosas. No ofrecen mayor resistencia y protección al producto, no son fácilmente reciclables y van a afectar al medio ambiente. El término plástico es muy genérico, hay muchos tipos de plásticos, hay resinas también. En diseño, envase y adecuación al producto, los problemas más comunes en esta etapa es que hay que procurar que el producto pueda ser manufacturado de forma viable, rentable. Se recomienda eliminar formas extrañas o el uso de materiales, accesorios, otros componentes que encarezcan o dificulten el proceso de producción, empaque y embalaje final. Ofrecer un producto de duración adecuada. El siguiente problema radica en el mantenimiento de las presentaciones que han entrado en mercados análogos. Luego otro problema es el respaldo a las normas técnicas y exigencias sanitarias. El diseño no es solamente estética, eh, es, es eficiencia en la línea. Por ejemplo, las botellas plásticas tienen que ser estables, no se pueden caer en nuestra línea de producción, porque si se están cayendo, bueno, eso va a provocar paros para estar acomodando las botellas. Cuando diseñamos un empaque, también tenemos en cuenta el espacio de cabeza, que eso es que si diseñamos un empaque muy justo, al llenarlo a velocidad industrial, el producto puede salpicar y ensuciar el sello y eso va a provocar fallas de hermeticidad, o sea que no se va a cerrar bien el sello. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Entonces las normas a cumplir es que debe evitarse o eliminarse cualquier forma de empaque y embalaje que se preste para situaciones engañosas, por ejemplo, mal uso, crear falsas expectativas, causar lesiones. Eso es publicidad engañosa, ¿verdad? Y también que si nosotros estamos tratando con algún producto que podría potencialmente tener algún alérgeno, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo, ¿verdad? Porque eso puede ser un peligro para nuestros consumidores. Hay que indicar si alguna sustancia o elemento es nocivo para la salud y otra indicación de carácter prioritario. Por ejemplo, manténgase fuera del alcance de los niños, que si es inflamable, no fumar o que es nocivo para la salud. En el caso de los alimentos, medicamentos y cosméticos, se debe consultar los entes reguladores y las normas vigentes. Hay que recordar que lo declarado es de carácter obligatorio y penado por ley. Por ejemplo, peso neto y bruto. No hay que utilizar nombres para denominar productos que engañen acerca de su origen. Equipos de manejo. Está la carretilla, que es una estructura metálica apoyada en dos ruedas que permite movilizar cargas de determinados pesos y volúmenes, y carros de plataforma, que son una tarima rígida de metal o de madera con ruedas, con una baranda cerrada o tubos totalmente descubierta que va a permitir la movilización de cargas y bultos de un punto a otro.
Con estos equipos hay que tener cuidado porque pueden ser vectores de contaminación cruzada en nuestras plantas. Estos equipos de manejo no pueden entrar de una zona sucia a una zona limpia, tienen que pasar por un proceso de desinfección. Son cosas que tenemos que tener cuidado. En equipos de manejo también tenemos las gatas hidráulicas o famosamente llamadas perras. Es una estructura metálica plana apoyada en cuatro ruedas con un mecanismo palanca, timón, plataforma de pistones hidráulicos. Los montacargas es lo que se refiere a montacargas existentes en el mercado, es cualquier cantidad de estilos y marcas dependiendo del uso que se determine. Son vehículos de gran versatilidad y maniobrabilidad que permiten el levantamiento de cargas de 50 toneladas o más. Aquí en los montacargas hay que tener en cuenta el tipo de combustión. Ya ahora lo más recomendado que deberíamos utilizar son montacargas eléctricos, porque los montacargas de combustión, de diésel o de gas, van a dar un escape de gases que va a provocar hollines. Si ustedes han trabajado en una bodega o han visto una bodega donde pasen constantemente los montacargas, ustedes van a ver que en los productos, en las cajas, en todo lado, hay hollín, hay suciedad. Y esto es provocado por los montacargas. En equipos de manejo también vamos a tener equipos como grúas, que son equipos mecánicos o eléctricos que utilizan el principio de palanca mediante una adecuada combinación de poleas que permiten movilizar o levantar cargas o objetos muy pesados. Aquí en grúas también están un tecle. También se tienen bandas transportadoras, que el empleo es muy variado en la industria y el comercio a gran escala. Existen bandas transportadoras de rodillos y cintas continuas llamadas fajas. Pueden ser metálicas y de hule o caucho. Las bandas transportadoras es importante que estén en óptimas condiciones. A veces se trabaja con bandas transportadoras ya muy antiguas que pueden presentar rajaduras, pueden estarse desgarrando, pueden estarse rompiendo. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya esos, cuando vemos estas situaciones es porque ya hay que cambiar estas bandas transportadoras, porque además pueden ser un peligro eh, para nuestro plan HACCP, ¿verdad? Que haya un pedazo de plástico de una banda transportadora que se esté rompiendo o algo así. Con todos estos equipos en nuestras plantas de alimentos es importante que los tengamos en buenas condiciones de limpieza. Los equipos de movimiento de materiales deberían tener un programa de limpieza. Eh, Normalmente limpiamos de todo, ¿verdad? Pero tal vez estos equipos no los limpiamos constantemente, pero también requieren de esta programación de limpieza. No se nos tiene que olvidar. En requisitos a respetar para la paletización, hoy en día, para la manipulación, almacenamiento del producto, se ha generalizado el uso de la paleta, comúnmente llamada en nuestro medio como las tarimas. Cada embalaje debe ir colocado por distintas capas sucesivas. Cada carga debe estar constituida por embalajes uniformes. Las cargas no deben tener espacios libres que debiliten o ejerzan fuerzas mayores o mayores esfuerzos en los unos y en otros sectores del embalaje. Debe ser homogéneo, buena resistencia a la compresión. Podemos acomodar nuestros productos en distintos patrones de estiva. Podemos hacerlo en columnas, caja sobre caja directamente. Esto nos va a ofrecer la máxima resistencia a la compresión. Las esquinas soportan más peso, pero es tal vez menos inestable y la torre se puede caer si no se amarra bien. Un ejemplo es este que vemos aquí en la imagen. Este es por columna. Aquí, esta fila, por ejemplo, va a ser más fácil que se caiga. Si no está bien
si no está bien paletrizado, que se le haya puesto un plástico o algo así, si se transporta así como está, es muy probablemente que se vaya a caer. Pero también se puede hacer un patrón de estina como de estiva, que sea trabado, que es como ladrillos. Este va a ofrecer mayor estabilidad, pero se pierde en compresión, en la resistencia a la compresión, porque el peso va a caer en los centros de las cajas. Esto puede hacer que si nos estamos transportando un producto pesado, colapsen las cajas. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Va a depender de nuestro producto y va a ser específico a ello. Las cajas tienen que calzar perfectamente la tarima. Las cajas no deberían salirse de la tarima, porque si nosotros a la hora del transporte las vamos a meter a un contenedor y si las cajas se salen de la tarima, bueno, el producto se va a dañar en el transporte cuando lo estemos transportando en contenedores o en camiones. En tipos de embalaje vamos a tener materiales de preembalaje. Esto se define como el material de preembalaje, todo aquel que no cause ningún efecto negativo sobre el producto o cualquier característica de este. Entre los materiales comúnmente usados de este tipo son películas de plástico o bolsas de textura muy suave, bolsa de red o tubos de red de plástico, dispensadores de cartón, plástico, esterofón para poder para portar carne, huevos o tomates. Eso es, por ejemplo, este plástico que se ve acá, o es el plástico en el que se le pone a los huevos. Se pueden utilizar redes plásticas que son mallas. Las mallas son utilizadas en cítricos, en cebollas, y esto sirve para contener. Relacionado a los empaques, vamos a tener la codificación. El código barra se ha convertido en un elemento indispensable en los envases de los alimentos y bienes de consumo. Este consiste en una secuencia de barras y espacios negros y blancos, paralelos y alternativos, de diversos anchos y dimensiones precisas. Un escáner láser va a detectar estas características como una señal electrónica que es interpretada por un lector de código de barras con el ánimo de dar un código numérico. Y este código numérico es como la cédula, la identificación de este producto. Se utilizan códigos de barras en el mundo. Se puede utilizar el Código Universal de Producto, el UPC, o el Sistema Europeo de Numeración de Artículos, SELEAN. Hay que tener cuidado que a la hora que mandamos imprimir nuestros empaques vengan con una buena calidad de impresión. Si hay algún error de impresión en un código de barras que esté borroso, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando vayan al consumo masivo no va a poder venderse adecuadamente el producto. Y hay muchos detallistas, como por ejemplo Walmart, multan al proveedor eh, cada vez que una caja no escanea en el punto en las cajas, ¿verdad? Que el empaque no escanea adecuadamente en las cajas, ellos pueden multar a los proveedores. ¿Qué beneficios obtienen de la codificación? Bueno, para el fabricante es que los productos, al imprimir en su producto un código estándar, facilitará su control sobre la producción y los inventarios. Para el distribuidor, si cada unidad empacada y embalada posee un código estándar, va a tener control de llegada, ubicación en stock y salidas de los mismos. Por lo tanto, se ahorrará costos extras por conceptos de etiquetado. Y para el transportista, le permite minimizar los tiempos de entrega, optimizando los controles de recepción, transporte, manipulación y entrega de los mismos. Todos estos son los beneficios de la codificación de los empaques. ¿Qué información provee la codificación? Bueno, nos da la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, la unidad de medida contenida en el empaque,
kilogramos, litros, gramos, etcétera, el lote de producción, la partida, el contenedor, la localización del producto, información básica del producto y datos específicos que se desee. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos? El envase y el embalaje tiene como función primordial la de garantizar una llegada segura del producto a las manos del consumidor, del destinatario. Al elegir un mercado, han de tenerse en cuenta, entre otros factores, las políticas y prácticas comerciales, las tradiciones, el idioma, los medios de transporte disponibles, la distancia y, por supuesto, los envases y los embalajes. Ya sabemos por qué tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Al planificar y diseñar envases y embalajes deben tenerse en cuenta los aspectos medioambientales, es una tendencia completamente. Hay que cumplir con la legislación aplicable en el mercado objetivo en cuanto a materiales de empaque, las normas de pureza, los empaques, los tamaños de los envases y el etiquetado, ¿verdad? Es fundamental cumplir con la ley de los países a los que estamos vendiendo los productos. Si deseamos que el envase y el embalaje actúen como vendedores eficaces del producto exportado, es importante tener en cuenta las preferencias de los consumidores.